¿De qué forma, por ejemplo, la comunidad puede participar en este tipo de democracia una vez que se logra este acuerdo fundacional? Bueno, abriendo el poder ejecutivo a las organizaciones libres del pueblo, para que Claro. el plan de gobierno no sea un tema ministerial, sino que sea un compromiso de las organizaciones políticas sociales de tu comunidad. Nombremos eso, ¿qué serían organizaciones intermedias, organizaciones libres del pueblo? Las Para que organizaciones los libres del compañeros, pueblo, porque yo creo lo siguiente, y creo que, a ver, yo te lo voy a preguntar en términos personales. ¿Vos qué crees que va a pasar luego de las elecciones, Daniel? Es muy probable que necesitemos miles de ambulancias para juntar todos los quebrados. Sobre todo los más chicos, es una pena. Porque lo más chicos del 2016 en adelante que se sumaron a la política, a contenerlos en las orgas, han demostrado que no han podido hacer mucho con eso. Y acercarse también por esos discursos tan ahora de repente antipartido, como los del compañero Moreno, que ha logrado juntar mucha juventud, terminan de la doctrina siendo un dogma y peleando casi como si fuera un partido de fútbol contra los progresistas también del campo popular. En vez de lograr la unidad por ahí, nos estamos peleando entre nosotros, pero peleando parece que de verdad, no eso de pelear y reproducirse. totalmente. Bueno, justamente ese es el problema, ¿no? No está claro, o sea, lo que nadie habla es cuáles son las características, digamos, las características de esta nueva democracia. Entonces terminamos, si el camino es que, como diría Moreno, si el camino es yo ser diputado nacional, bueno, está bien, no entendimos nada, o sea, si vos realmente impugnás al sistema, impugnalo de afuera, generá un movimiento político revolucionario en serio, no que se plantee, digamos, organizarse para ser concejal. No, yo me organizo para hacer una nueva democracia. Y en ese camino, y lo hago explícito y lo digo, como lo estamos haciendo nosotros. Ahí la compañera me preguntaba cuál sería el acuerdo fundacional. En realidad, es muy sencillo el acuerdo fundacional, es lo que se pueda hacer. O sea, lo que yo necesito es que haya, es lo que Perón planteaba con los planes quinquenales. Porque este es el tema de lo que es una... Fíjate qué mal que estamos con la confrontación del demoliberalismo, que hemos perdido la idea de la política como construcción. O sea, Perón lo que quería es, una vez que logramos el acuerdo estratégico como nación, que sería, por ejemplo, un plan quinquenal con objetivos concretos, económicos, políticos, fundamentalmente el plan de la nación. Un plan quinquenal, ponele, trienal, si querés, para hacerlo más corto. A partir de ahí la política, imagínate que si vos lograste el acuerdo, ¿qué es la política entonces a partir de ahí? Es nada más que construcción. Perón tenía una forma de explicarlo. El problema en el liberalismo es que, como es una pelea para la manija, la política es absolutamente electoralista. Toda la política es electoralista. Entonces vos vas al gremio y todo el gremio peleando a ver si mete un diputado o a ver cómo rosca con tal ministro. Entonces, toda la política es electoralista y todos están metidos en esta puja permanente por lograr el poder y no hay otra cosa. Entonces, por eso otra de las cosas importantes de lograr un acuerdo fundacional es dejar esa política, achicar esa política para elegir la gente que en algún momento va a hacerse cargo del gobierno. Pero tiene que haber una forma de construcción política permanente, que Perón le había puesto un nombre, la política nacional, que es la construcción diaria. O sea, para ponerle un ejemplo práctico, vos hiciste un acuerdo estratégico, entonces un compañero de un gremio forma parte del Consejo Socioeconómico. Ese, por ejemplo, un compañero del gremio metalúrgico, en ese plan trienal, ¿de qué va a hablar? Y va a hablar de su compromiso como gremio, en concreto, un plan siderúrgico, por ejemplo, o un plan de producción automotriz. Y esa política... Claro, Daniel, pero alguno de los que está viendo te dirá, pero el movimiento obrero tiene, por lo menos en Cámara de Representantes, no tiene ni el 3% de nuestros representantes son del movimiento obrero, y ni hablar en las funciones del Ejecutivo. Menos bueno, por aún. supuesto, eso es lo que hay que corregir. Separemos dos cosas. Estoy hablando institucionalmente, ¿no? Los trabajadores.
Una cosa es el trabajador como institución, o sea, su institución, su gremio, como institución completa. ¿Dónde va a ser política? En los consejos socioeconómicos. Convocado el Poder Ejecutivo de la Nación, que le abre las puertas y le dice, bueno, tomemos un compromiso en común, los empresarios, los comerciantes, todo lo que tenga que ver en el sector, junto con los trabajadores. De acá, 3, 4, 5 años. Muy bien, se toma ese compromiso y se ejecuta. Ahí se va a hablar de qué tipo de política, de construcción concreta. Yo no voy a hablar de la política que estoy acostumbrado a hablar hoy, de pelearme con otro, de impugnarlo, no, porque en realidad es otra cosa, es otro tipo de política. Por eso Perón hablaba, y esto es un tema muy importante, porque en realidad la política de construcción, nosotros nos cuesta entenderla porque hemos sido sumergidos a la política de la confrontación y no del diálogo. Sí. Entonces, los consejos socioeconómicos, el Consejo de la Mujer, los clubes de barrio, por ejemplo, pueden ser convocados por el Estado una vez que se logre ese acuerdo, para que participen de la forma que quieran. Y en ninguna de las participaciones de estos compañeros se va a hablar de política electoralística y partidaria. Se va a hablar de política nacional, porque eso ya está resuelto. Hay un acuerdo. Entonces, acá lo que hay que hablar es, ¿vos qué haces para el barrio? Y que los chicos jueguen al fútbol. Bueno, dedícate a eso. Y esa es la política nacional. Y esa es la política que importa. Exacto. Sí, sí. Entonces, pero para eso tenés que desactivar el electoralismo, la confrontación, la partidocracia, hay que desactivarla. Ese es el acuerdo fundamental. Y además, pero para poder desactivar esa confrontación, lo que hay que hacer también es ponerse de acuerdo en los principios que rigen a todo el proceso. Y acá viene el tema, por eso el peronismo quería poner a las 3 banderas del justicialismo en el preámbulo. De hecho, lo pusimos Constitución, porque la Constitución es de todos los argentinos, no de un partido. Y ahí el peronismo puso las 3 banderas, porque las 3 banderas no son partidarias. Las 3 banderas del peronismo son para todos los argentinos. Sí. Para todos los argentinos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como movimiento es imponer esto en la Argentina y decir, aquel argentino que no respete las 3 banderas, bueno, no va a poder ser parte de estas nuevas formas de democracia. Esta es la verdad. La primera batalla que hay que ganar acá es lograr imponer a la mayoría de la comunidad argentina la necesidad de respetar estas 3 banderas y organizarse políticamente para sostenerlas, obviamente no como un partido, sino como un gran movimiento donde cada uno exija este tipo de cosas a sus propios dirigentes. Cuando un dirigente te diga, mira, yo soy del partido tal, vení, votá, me diga, no, espera, ¿por qué no hablamos en serio? ¿Por qué no hablemos de un acto, de un pacto fundacional, como quería Perón en el modelo? No se olviden que Perón en el modelo, este tema del pacto, de este pacto fundacional, él lo llevaba en serio. Él, cuando va a hacer la reforma constitucional del 74, pone en marcha, tira el tema en la agenda del Consejo de Estado. O sea, porque la idea de Perón era consejos socioeconómicos para el proyecto nacional, donde participaran todas las organizaciones libres del pueblo en el Poder Ejecutivo con el gobierno. Y esto es importante entenderlo. Las instituciones populares no tenían la agenda electoral. No es que yo voy por 4 años. Tenían una agenda de fondo, una agenda propia, las organizaciones libres del pueblo. Y permanente. Si el diputado a los 4 años desaparece, en el Consejo no, en el Consejo es permanente. Eso por un lado. El club de barrios para siempre, el gremio para siempre, exactamente, el sindicato para siempre. Lo cual, quiero aclararlo, no significa que no tienen que haber trabajadores en la parte legislativa, pero es otro tema. Cada compañero de los trabajadores, por supuesto, individualmente, como trabajadores, tienen que estar presentes también en el aparato legislativo. Pero yo me refiero básicamente a lo institucional, porque nosotros lo que tenemos que lograr es que cuando un obrero va a la fábrica y está trabajando en su torno, se sienta, porque esto parte de la filosofía política, se sienta construyendo su patria. Esto es lo que nosotros tenemos, esto es el sentido real de la comunidad organizada. O sea, recuperar una armonía social donde el ciudadano, haciendo las labores diarias de lo que quiera hacer, se sienta construyendo su patria. Entonces, esto es lo nuevo. Por eso es tan difícil de entenderlo, porque estamos, como bien decían los compañeros, totalmente tabicados por la forma de participación confrontativa de la democracia partidaria y la pelea permanente y no el diálogo. Entonces,
En síntesis, nosotros lo que tenemos que hacer es tener la viveza de ubicar primero al enemigo. Una vez que ubicamos al enemigo, ver quiénes son nuestros amigos, ¿eh? O quiénes son los que están más cerca de este tipo de pensamiento, y debatirlo, ¿eh? Entonces, esto que decimos nosotros, sí, todos nuestros dirigentes son demócratas progresistas, está bien, pero lo que tengo que hacer no es hacer política en contra del dirigente, tengo que debatir con el dirigente a muerte, porque, digamos, porque el futuro del movimiento depende de este debate. Pero tengo que hacerlo de tal forma de no generar una grieta que ayude a mi enemigo, que lo tengo enfrente. Esta es la sutileza que tengo que tener. Entonces, cuando yo digo que acá las elecciones que vienen hay que salir a ganarlas, no es que a mí me conduce Alberto Fernández. ¿Se entiende? Es que yo creo que Alberto Fernández es lo mejor para lo que yo quiero para mi patria en este momento. Porque yo les digo la verdad, yo puedo construir con mayor facilidad y dar el debate con mayor facilidad para construir una democracia como quería Perón en este ámbito que tenemos hoy con el Frente para Todos y no con un gobierno macrista. Exacto, por eso ahí me parece, Daniel, que diste la clave, y para ir cerrando, tratemos de sacar algunas conclusiones y algunas propuestas. Los compañeros, dado lo que acabas de decir vos, tienen que entender que, y como habíamos mencionado o mencionamos siempre con el compañero Sebastián Mateo, nuestra misión actual es que este gobierno no fracase. Y de cara a las elecciones, que los compañeros de que por ahí se van a sentir un poco decepcionados, sobre todo los más chicos, que es muy necesario que quede alguien después de nosotros, Daniel, justamente porque la organización vence el tiempo, y esto, como vos decís, el sentido revolucionario del peronismo, esto recién empieza, es muy necesario que alguien quede atrás. Y que busquen, no se sientan desesperados como que la única forma de participación política o la única forma real es la partidocrática. Si no estás en una lista no existís, o si no sos referente o no tenés un cargo de vende humo, no existís. Eso no es así, compañero, a lo más chicos, sino que las referencias reales, como dice, la patria se construye en el laburo, en el territorio, con la capacidad de organización, con el conocimiento de la política real y tratando de unir a las mayorías, no entrar en un debate de River Boca, sino que la única manera de salir de este laberinto que tanto nos quieren meter por izquierda o por derecha es todos juntos. Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Absolutamente. Absolutamente. ¿Querés decir algo más, Dani? No, simplemente, compañeros, miren, Perón nos espera en el futuro, que es una consigna que escuché por ahí y me encanta. Duda que tengamos, volvamos a Perón, releamos a Perón. Yo les puedo garantizar que la revolución peronista recién empieza, porque el mundo va hacia ese lado. Así que, como dice muy bien Gonzalo, tenemos dudas, tenemos broncas, tenemos cosas, pero también tenemos la posibilidad de construir una Argentina para todos y brindar una esperanza, no solamente al resto de los militantes que están descreídos de la política, sino también al resto de la comunidad, que también se puede sentir descreída. Exacto. Estamos todos en la misma. Qué mejor que juntarse con el de al lado en vez de pelearse. Se deben estar riendo mucho los de arriba, dicen. Hay que tener la convicción revolucionaria de que el peronismo es algo nuevo, y pelearla. Y no importa si estás fuera del poder, si no entraste en la rosca, y si estás adentro del poder, también pensá la tuya, porque yo les puedo garantizar que es un problema de viveza. Si nadie... yo cada vez que hablo y debato digo siempre lo mismo y siempre pienso que me van a recontraputear, y sin embargo no es así, porque todo el mundo en el fondo está buscando una solución, y en el fondo todo el mundo sabe que todavía no hemos encontrado el camino de la construcción del poder revolucionario que nos puede liberar. Y eso está en Perón. Así que vuelvan a Perón, lean a Perón siempre, y ahí van a encontrar, digamos, el reaseguro para el futuro.